columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a la predicación, a la enseñanza de esta noche. Bienvenidos de nuevo. Qué gusto verlos aquí, hermanos. Qué gusto verlos aquí en ese lugar, congregados, adorando a Dios. Y pues ahora vamos a prestar atención a la predicación de la palabra. Ya hemos concluido, hemos finalizado el capítulo 10 de Mateo. Vamos ahora a Mateo 11, por favor. Vamos a leer Mateo 11. Solo déjame confirmar los versículos. ¿Hasta qué versículo? Vamos a leer hasta el versículo 19. Hasta el versículo 19, del 1 al 19. ¿Listos? Vamos a leerlo y después vamos a hacer una oración. Dice aquí el encabezado: los mensajeros de Juan el Bautista. Dice así, vamos a leerlo de una manera alternada. Yo leo el versículo 1, ustedes leen el 2, yo leo el 3, así sucesivamente. ¿Listos? Atención, dice así: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Ustedes? Para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El que tiene oídos para oír, oiga. 16. Diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. 18. Todos. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias por esta noche. Te agradezco, bendito Dios, porque tu misericordia nos trajo de nuevo a este lugar. Por favor, Padre, ten misericordia. Ayúdame a predicar, ayúdame a exponer, Señor. Pon las palabras en mis labios. Prepara los corazones, Señor. Abre las mentes para que reciban el mensaje y para que todo esto, Señor, sea aplicado en sus propias vidas. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Muy bien. Hoy vamos a ver, hermanos, hasta el versículo 6. Vamos a ver la duda de Juan. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, voy a leer, a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a la ciudad de ellos, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y dice Jesús: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vemos allá en el versículo 1, hermanos, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a la ciudad de ellos. Ya conocemos el contexto de este capítulo. Hemos estudiado las instrucciones que Jesús les da a sus 12 cuando los envía a predicar, con todas las advertencias y todas las marcas que un discípulo de Cristo mostrará. Lo que hemos aprendido en el capítulo 10. De hecho, ahí aparece la lista de los 12 discípulos, donde estuvimos hablando de cada uno de ellos. Notamos que Jesús envió a sus 12 discípulos por su parte. Los envió a predicar aparte sin él. Mire, por favor, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, ¿qué pasó con sus 12 y qué sucedió con Jesús? Se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Debemos de entender que Jesús se fue por su parte, mientras que a sus discípulos los envió solos. Esto era parte del entrenamiento. Esto era parte del entrenamiento. Ahora, vea por favor, vemos que Jesús aprovecha todo lo posible para enseñar y predicar. Mientras sabemos que los 12 se fueron con las instrucciones ya dadas, lo que hemos estudiado en el capítulo 10. ¿Estamos? ¿Me están escuchando? Y Jesús se va aparte. ¿Y a qué va Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando se fue a la ciudad de ellos? A enseñar y a predicar. ¿Qué significa enseñar y predicar? Cuando hablamos de enseñar, es decir, a explicar las profundidades del Evangelio a los creyentes. Es decir, a explicarles el Evangelio a los que respondían en la fe. Y les hablaba: hermanos, no solamente basta con que nos prediquen el Evangelio, sino que también es necesario que nos expliquen las profundidades del Evangelio. Una de las razones por la cual estamos estudiando, venimos los sábados a estudiar, es porque necesitamos seguir comprendiendo más acerca del Evangelio. ¿Cómo ha resultado la enseñanza de los sábados, hermanos, y de los domingos en la mañana en la carta a los Corintios? Personalmente yo he sido beneficiado, personalmente yo. Por el estudio, por la enseñanza, ha sido de mucha bendición. Ahora, observamos que Jesucristo no solamente enseñaba, sino que también predicaba. Es decir, les hablaba el Evangelio a los incrédulos. Cuando la Biblia habla que les predicaba, se está refiriendo a hablarle el Evangelio a los incrédulos. Y cuando se dice que enseñaba, es decir, explicaba las profundidades de los evangelios a los que ya habían creído. Les predicaba el Evangelio a los incrédulos, los persuadía a arrepentirse y a creer en el Evangelio para ser salvos. Dice que salió a predicar a la ciudad de ellos, es decir, a las ciudades de Galilea. Jesús hizo una obra ardua. Jesucristo trabajó arduamente. Jesucristo trabajó mucho en la obra, en el ministerio. No descansaba y aprovechaba las horas del día para la proclamación del Evangelio. Jesucristo no dio instrucciones y dejó que sus discípulos se vayan y se quedó sentado ahí esperando, sino que mientras sus discípulos trabajaban, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Seguir predicando, seguir trabajando. Enseñaba y predicaba.
Hermanos, y debemos de entender que Jesucristo aprovechaba las horas del día para trabajar. Mire qué dice Juan 9:4, por favor. ¿Para qué sirven las horas del día? Dice así Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesucristo, hermanos, todos los días trabajaba en la obra del ministerio. Y podemos observar esto. Les da instrucciones a sus discípulos, los envía, y mientras Jesús continuó trabajando, continuó predicando. 11:9, por favor, hermano, siempre de Juan. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? ¿A qué se refiere con el día? No el día tiene 24, se refiere a la claridad, a la luz del día. Por así decirlo, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, aproximadamente. ¿Y qué hacía Jesús en esas 12 horas? Trabajar en la obra del ministerio. Me estoy refiriendo a la obra del ministerio. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Hermanos, aprendamos de nuestro Maestro, aprovechando la luz de cada día para trabajar en la propagación ¿de qué? Del Evangelio. Del Evangelio. Ahora entiendo de dónde aprendió el apóstol Pablo a ser tan trabajador por el Evangelio. Hermanos, después de Jesucristo, nadie más ha hecho más por la obra y el ministerio del Evangelio que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre ferviente, arduo trabajador en la propagación del Evangelio. Miremos por favor allá en 2 Corintios 15:16. Segunda de los Corintios 15:16. Perdón, no apunté el capítulo. Se me fue. Perdón, no tengo los versículos, nada más tengo. Vamos a dejarlo así. Habla de que Pablo, él había hecho una labor increíble por el Evangelio. Si nosotros podemos mirar acerca del trabajo del apóstol Pablo, él realizó 3 viajes misioneros. De esos 3 viajes misioneros, él fundó numerosas iglesias para la gloria del Señor. De donde en cada viaje se llevó varios meses, inclusive años, dedicándose a la labor misionera en extendimiento del Evangelio, siguiendo el ejemplo de su amado Maestro, lo que leímos ahorita en Mateo 11:1. A ello, hermanos, deberíamos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo nosotros por la propagación del Evangelio? ¿Qué has hecho tú por la propagación del Evangelio? Jesucristo se fue allí a enseñar y a predicar a la ciudad de ellos. Jesucristo aprovechaba cada día para propagar el Evangelio y enseñar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el Evangelio siga propagándose? ¿Qué estás haciendo tú? Entonces observamos esto, que Jesucristo da instrucciones, envía a sus discípulos y Jesucristo continúa trabajando. Los discípulos se van por una parte de su adiestramiento, de su entrenamiento. Ellos se van a predicar solos como parte de la preparación, porque un día Jesucristo iba a ser quitado y ellos tenían que trabajar solos. Pero ahí estaba el entrenamiento de Jesús, y mientras ellos estaban en su entrenamiento, Jesucristo seguía trabajando. 11:2, por favor, a ver, déjalo aquí.
Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca hasta mi gloria. 16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. El apóstol Pablo no podía, hermanos, quedarse callado, no podía quedarse él sin propagar el Evangelio. Vayamos a Mateo 11, 2 y 3, por favor. Ya he explicado el versículo anterior del trabajo y la labor de Jesucristo. Ahorita vamos a encontrarnos con una duda que el profeta Juan presenta. Es increíble, hermanos, pero vamos a observar que Juan muestra una duda, revela una duda aquí. ¿Es posible que profetas de Dios tuvieran duda? Por supuesto. Por supuesto. ¿Es posible que profetas en algún momento dudaron? Aquí vamos a ver la humanidad de Juan. Vamos a observar que Juan era un hombre, era un vaso de barro, pero sin embargo fue un hombre que Dios utilizó. Pero Jesucristo, cuando se van los discípulos de Juan, ¿qué hace con la persona de Juan? Empieza a halagar el ministerio de Juan, ¿no es así? Reconociendo la labor de Juan, del profeta Juan. Leemos 2 y 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, versículo 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? El profeta Juan escuchaba desde la cárcel lo que Cristo estaba haciendo. Específicamente estaba escuchando las señales milagrosas, las sanidades. Estaba escuchando lo que Jesús estaba haciendo. Escuchaba pero no veía, sino que a sus oídos llegaba los hechos y las obras de Jesucristo. Es posible que por esa razón haya enviado a sus discípulos directo al Mesías para asegurarse si verdaderamente era el Cristo o no. Probablemente Juan estaba luchando porque él había presentado al Mesías. Acuérdense que Juan, el profeta Juan, presenta a Jesús y dice delante de todos: he ahí o he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presenta como el libertador, como el Mesías del pueblo de Israel. Pero hermanos, en la lógica de Juan y en la mayoría de los judíos, estaban esperando a un rey, estaban esperando al Mesías. ¿Y qué decían las profecías acerca del Mesías? Que él los rescataría de la esclavitud, que él acabaría con el yugo de los enemigos. Y por eso, cuando escuchaban el nombre Hijo de David, un título del Mesías, ¿qué venía a la mente de ellos como un hijo de David? Un libertador, un general, un soldado, alguien con poder militar. Y cuando escuchaban que Jesús, el hijo de David, ya había llegado, ¿qué es lo que había en la mente de Juan? Al igual que muchos. Vea por favor, Juan era un hombre también, era un ser humano, era un hombre con debilidades, pero también influyó en sus convicciones, en su fe. Y vemos también cómo a Juan le faltó revelación y comprensión un poco más acerca de lo que nosotros ya comprendemos. Juan no había leído el Nuevo Testamento. Nosotros ya lo comprendemos y lo leemos y lo comprendemos. Pero Juan solamente tenía la revelación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí en Isaías 61, 1 al 3. Dice así:
El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar, dice, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. ¿Qué venía en la mente de un judío cuando escuchaba libertad a los cautivos? Cuando escuchaban a los presos, apertura de cárcel. ¿Qué creen que venía en la mente de ellos en el versículo anterior? ¿Qué creen que venía en la mente de ellos, hermanos? Que el Mesías iba a libertarlos del yugo romano. Ahora, pónganse en el lugar de Juan. Juan fue llevado preso, él estaba cautivo, y la lógica de Juan era esta: si Jesús es el Mesías, es el libertador del pueblo de Israel, ¿por qué sigo preso? ¿Por qué no actúa? Siguiente, por favor, hermano, versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Qué quieres que venía en la mente de Juan? La venganza, liberación de su pueblo contra el enemigo opresor, el pueblo opresor, a consolar a todos los enlutados. Tal vez Juan tenía una teología defectuosa, como la gran mayoría de aquel tiempo. Los judíos creían que la llegada del Mesías, en la primera venida de Jesucristo, en la llegada del Mesías, inmediatamente se levantaría su reino en contra de los enemigos de su pueblo, y como poderoso general dominaría inmediatamente las tropas de la ocupación, algo parecido al rey David, que asociaba el nombre o el título hijo de David, y esto lo asociaban con el carácter guerrero del rey David. Por esta razón, probablemente que Juan envió a sus discípulos a Jesús. ¿Eres o no eres? Porque las profecías dicen que tú eres nuestro libertador, pero yo sigo preso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren cómo dice Isaías 7:14, por favor. Por tanto, el Señor mismo dará señales que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ellos asociaban siempre que Dios estaría con ellos cuando los libertaba. ¿Se acuerdan que lo que pasaba en el libro de los jueces? Cuando Dios estaba con ellos, ¿qué sucedía? Venía en libertad. Eran libertados de la opresión enemiga. Y siempre había eso en la mente de ellos. Vamos a otro pasaje siempre de Isaías 9:6, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Siguiente, por favor. Lo dilatado de su imperio. Estas palabras de imperio, ellos no estaban pensando en un imperio universal, un imperio establecido en el universo eterno. Ellos estaban pensando en un imperio terrenal. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y Juan ya había anunciado al Mesías. ¿Qué pasa, Jesús? Jeremías 23:5, hermano, por favor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, es decir, hijo, y reinará como rey, la cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Siguiente, por favor. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado.
¿Qué crees que estaba en la mente de ellos cuando leían estas palabras? Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ellos estaban pensando, hermanos, en un reino terrenal. Ellos no comprendían acerca de los tiempos. Vamos a Malaquías 3:1, porque específicamente aquí aparece al que es enviado. ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro?, dice Juan. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y es probable que es en referencia a esto, hermano, versículo anterior, y es probable que en referencia a esto, he aquí viene. Por eso Juan manda preguntar, ¿tú eres el que ha de venir? O sea, el de esta profecía, ¿o esperamos a otro? ¿O no eres tú el Mesías? Hermanos, sin duda todos estos versículos y profecías estaban en la mente de Juan y muchas más. Su razonamiento era este: si verdaderamente él es el Mesías, entonces ¿por qué no actúa? Si es el Mesías y yo su mensajero, ¿por qué permite que nuestros enemigos me mantengan en prisión? Recordemos que Juan era el Elías del Nuevo Testamento. Había una profecía que Elías vendría antes del Mesías. Vamos a hacer un análisis aquí, hermanos. Bueno, estoy especulando por qué razón Juan el Bautista envía y duda de Jesús. Mi primera propuesta es esta: porque no actuó Jesús. Tenía en la mente Juan que Jesucristo llegaría, el Mesías llegaba y en ese momento, ¡boom!, aniquilaría a todos sus enemigos y establecería su reino inmediatamente ya. Eso tenía en mente todo judío. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos estudiar las Escrituras de una manera responsable, profunda y seria, con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros tenemos mucho acerca de lo que Juan no tuvo. Juan no tenía el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo aún no había llegado. Y gracias a Dios nosotros podemos leer y entender todo esto. Pero hay mucho que aprender en la actitud de Juan. Juan dudó y esa es mi primera propuesta. Ahora, yo propongo otra cosa en cuanto a Juan. Recuerden que Juan era el Elías del Nuevo Testamento. Hay una probabilidad más por la cual Juan haya dudado. Había una profecía que Elías vendría antes del Mesías. Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Allí en Mateo 11:14, Jesucristo confirma quién era el Elías. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Si quiere recibirlo, dice Jesús, confirma, él es aquel Elías que había de venir. Hermanos, Juan, supongo yo y propongo que Juan tenía un carácter parecido a Elías. Hasta su vestimenta era muy similar. ¿Cómo vestía el profeta Juan? Mateo 3:4, por favor. Mateo 3:4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Allí en el segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, vamos a encontrar que Elías y Juan eran muy similar.
Primer libro de Reyes 1:8, hermano. No puede ser. Ayúdeme a buscar donde señalan y dice, cuando narran la vestimenta o narran cómo era él, es Elías Tisbita, porque estaba vestido con pelo de camello y tenía un cuero como cinturón. Es posible que hayan tenido un carácter muy similar, no solamente porque vestían igual, muy similar, sino también en carácter, era muy parecido, muy similar. Recordemos, ahí está, segundo libro de Reyes, 1:8, y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Fíjate, hermano, es posible que hayan tenido un carácter muy similar. Escúcheme, recordemos que Elías en algún momento tuvo un lapso de dudas y depresión, así como Juan el Bautista. ¿Se acuerda cuando enfrentó a los profetas de Baal? Allá en Reyes 18, primer libro de Reyes 18. Pero no vamos a hablar de esto, sino lo que viene después de enfrentar a los profetas de Baal. Allí en primer libro de Reyes 19, por favor, 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada. ¿A cuántos profetas de Baal? A todos. Había sido un éxito, hermanos, en ese sentido. Había tenido una gran victoria. Impresionante el profeta Elías. 2, por favor. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Lo amenazó de muerte. Siguiente. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Qué pasó con Elías? Tuvo miedo, huyó y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Siguiente, por favor. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué pasó con Elías? Y deseando morirse. ¿Qué estaba pasando con Elías aquí, hermanos? Elías estaba en depresión. Elías estaba desanimado. Estaba desalentado. Y Elías deseaba morirse y dijo: basta ya, oh Jehová. ¿Qué le decía? Quítame la vida. Hermano, ¿me moviste el versículo? El 3, ¿no? El 4, hermano, ya me quitaste la inspiración. El 4 creo que es, ¿no? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Por favor, póngase en los zapatos, en el lugar de Elías. Hermanos, las persecuciones, los enfrentamientos, nosotros somos humanos y de alguna manera afecta también emocionalmente. Y Elías, el profeta, el gran profeta que había acabado con cientos de falsos profetas, estaba en depresión. Quería morirse. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, ¿qué sucedió con él? Se quedó dormido y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Siguiente, por favor. Entonces él miró y he aquí una cabecera, una torta cocida sobre las ascuas
y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Hermanos, ¿se preocupa Dios por sus hijos? Se preocupa. En la mañana hablábamos acerca de esto también. Se preocupa por sus hijos, también de su estado anímico. Y aquí está mandándole ánimo a Elías. Dice, y comió y volvió a dormirse. Siguiente, por favor. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come. Ya, porque largo camino te resta. Vamos. 8. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Tuvo un lapso Elías de desánimo. ¿No es así? Elías cayó en un lapso de dudas, desaliento. Hermanos, yo considero que Juan, el profeta Juan, que es nuestro Elías del Nuevo Testamento, tenía un carácter parecido al de Elías Tisbita, al Elías del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento. Es posible que nuestro Elías del Nuevo Testamento haya sentido algo parecido a Elías Tisbita. ¿Dónde estaba Juan cuando escuchó? En la cárcel. Algunos dicen que Juan tenía ya 1 año y medio de estar en la cárcel cuando sucede esto y envía a sus discípulos para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o no? Es posible que Juan había caído en un estado de desánimo estando en la cárcel. ¿Es posible esto, hermanos? Por supuesto que sí. Acabamos de ver a un profeta que tuvo una gran victoria y emocionalmente él estaba quebrado, estaba mal. Pero vemos cómo Dios se preocupa por sus siervos anímicamente también y les da aliento, les da ánimo. Cuando escuchó Juan, yo creo que Juan estaba ya en la cárcel desalentado y desanimado. Cuando escuchó Juan acerca de lo que estaba pasando con Jesús, le regresó el ánimo. A ver, por favor, habla a sus discípulos, pregúntenle si es el que ha de venir o esperaremos a otro. Hermanos, Juan estaba en la cárcel. Tal vez eso lo había hecho dudar. Pero al oír de Jesús, sus milagros y sanidades, la esperanza y la fe en Juan renació. Y por esa razón Juan envía a sus discípulos preguntarles, ¿eres tú o esperaremos a otro? Vamos a Mateo, por favor, 11. Regresamos a Mateo 11. Cuatro al 6. Cuando son enviados los discípulos de Juan, dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 5. ¿Qué sucedían? ¿Qué cosas estaban pasando? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué crees que estaba pasando con Juan cuando escuchó estas noticias? Hermanos, el ánimo le regresó. Y Jesús dice, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ahora bien, algunos dicen que el que dudaba no era Juan, sino que esto Juan lo estaba haciendo para que sus mismos discípulos vieran en ojos propios que Jesús era el Mesías y el de la duda no era Juan, sino sus discípulos. ¿Se acuerda, hermano? Ahí en Mateo 9:14, vea lo que sucede aquí. Aquí ha de entenderse que Juan ya estaba en la cárcel, pero ellos se acercan y le hacen una pregunta a Jesús.
Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Qué estaba pasando con los discípulos de Juan aquí, hermanos? Estaban dudando. Este no es Jesús, este Jesús no es el Mesías, no es el Cristo. Porque mira, nosotros ayunamos y mira, ellos no ayunan. Entonces Juan muy probablemente les iba a dar una lección a sus discípulos. Es probable que los discípulos de Juan hayan dudado y no sea el mismo Juan que estaba dudando. Y esto sería una prueba y demostración a sus ojos de los milagros de Jesús. A sus propios ojos. Es decir, ya no escucharían de los labios de otros testimonios, de otras personas, de testimonio de otros, sino que ellos mismos verían para desvanecer toda duda. Y cuando Juan los envía, regresamos a Mateo 11. Mateo 11, por favor. Leemos versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. O sea, ya no van a dar testimonio como terceras personas, sino de primera mano. Porque es posible que los discípulos de Juan hayan estado dudando del Mesías. Este no es el Mesías, porque hasta ellos mismos fueron a preguntarles: ¿por qué no ayunan como nosotros ayunamos? Y los discípulos de los fariseos. Por favor, siguiente versículo. ¿Y qué estaba pasando con los discípulos de Juan en ese momento? Ellos estaban mirando cómo los ciegos estaban viendo ahora. Los milagros, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Cómo crees que los discípulos de Juan hayan tomado esto, lo hayan recibido? Hermanos, ciertamente la fe de ellos se fortaleció y toda duda fue desvanecida, y para que ellos creyeran. Como buen maestro, Juan mandó a sus discípulos con el que necesitaban ir, con Jesucristo mismo. Por esa razón, después dice el versículo 6, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Es decir, bienaventurado el que no dude en mí, sino que crea en Jesucristo. Ahora, hermano, podemos ver aquí que toda duda se despeja, toda duda se desvanece, toda duda se va. ¿Dónde y cuándo? Cuando vas a la verdad, es decir, cuando vas a Jesucristo. ¿Tienes dudas? ¿Qué deberías de hacer si hay dudas? ¿Qué hizo Juan el Bautista con sus discípulos cuando ellos tenían dudas? ¿Tienes dudas? ¿A dónde hay que acudir? ¿A quién hay que acudir? A la verdad, a Jesucristo. Ven a Jesucristo para ser aclarada toda duda y sea restaurada entonces tu fe. Tu fe entonces pueda ser fortalecida. Hermanos, es posible que en nuestro caminar diario, cada uno de nosotros, nuestra fe empiece a flaquear. Ya sea que Juan haya sido el de la duda, o sus discípulos hayan sido de la duda, o que haya sido que anímicamente Juan se sentía desanimado. Pero ¿qué fue lo que hizo Juan para que toda duda se fuera? ¿Dónde confrontó la duda? Con Jesucristo, con la persona de Jesucristo. Hay mucho más que hablar, mucho más que decir, pero hermanos, esto demuestra que tenemos una debilidad. No importa cuánto conocimiento puedas tener, no importa cuánto nivel o responsabilidad puedas tener en una iglesia. Hasta un hombre, un profeta como Juan,
puede dudar. La duda acecha en todo momento, hermanos. Podemos observar que nosotros somos hombres con debilidades. Juan también tuvo una debilidad. Y la debilidad de Juan es esta, hermanos, la duda. ¿Alguien tiene duda aquí? Toda duda tiene que desvanecerse acercándose a la fuente, acercándose a la verdad, a Jesucristo, a su palabra. Juan entendió que toda duda es confrontada y debe de ser echada o debe de ser llevada a Jesucristo. Así que, hermanos, si la duda acecha, debemos de estar conscientes esto, que nuestra comunión con Dios entonces debe de ser constante. Aquí tengo un pensamiento que escribí hoy acerca de este tema de Juan. Cuando nosotros vemos a Juan en esta situación, observamos, hermanos, que somos hombres falibles, es decir, que hay debilidades. Y una de ellas, en este caso aquí, encontramos, ¿cuál es la debilidad que encontramos aquí, hermanos? La duda. Todos en algún momento vamos a toparnos con la duda. ¿Cuál fue la medicina para la duda? Ir a Jesús. Si la duda acecha, la duda está acechando a todo momento. A cualquier hombre le puede afectar, le puede acechar, le puede causar daño y al final tu fe hacerla morir. No debemos permitir que la duda, hermanos, se alimente. Porque si la duda se alimenta, ¿qué va a pasar con tu fe? Muere. ¿Qué sucedió con Elías Tisbita? ¿No deseaba morir? Pues Juan, hermanos, mostró su debilidad. Y si la duda acecha a todo momento, por tanto nuestra comunión con Dios debe de ser constante. Constante. Así que, hermanos, nuestra duda va a ser ahuyentada cuando nuestra comunión sea con Dios de una manera constante y permanente. ¿Qué vamos a hacer con lo que escuchamos hoy, con lo aprendido hoy, hermanos? Puede venir la prueba, puede venir la enfermedad, puede venir la persecución, puede venir la aflicción, puede venir una situación difícil. ¿Y qué acecha cuando viene una situación difícil? La duda. Y si tú permites que la duda crezca, tu fe puede morir, tu fe puede caer. Así que, hermanos, no permitas que la duda crezca. Tenemos que acudir a Jesucristo. La medicina, lo que vimos que hizo Juan, fue acudir a la verdad, acudir a Jesucristo. Si alguien tiene duda, por favor, vaya a Cristo. Busca a Cristo. Lea la palabra de Cristo. Mire las palabras de Cristo. Tome las palabras de Cristo. Y de esta manera, hermanos, la fe de nuevo se fortalece. Oramos, hermanos. Señor, te doy gracias por esta noche. Te agradezco por tu palabra, bendito Dios. Señor, entendemos que la duda puede acechar en cualquier momento y en cualquier instante de nuestras vidas. Circunstancias difíciles pueden de repente, Señor, llegar a nuestra vida. Un accidente, en mi matrimonio pueden haber dificultades, una enfermedad, una pérdida, Señor. De repente, Padre, puede suceder y entonces la duda empieza a acechar. Bendito Dios, ayúdanos a fortalecernos cuando la duda se presente. Que nuestra fe no falte, Señor. Por favor, Padre.
Reconocemos que somos hombres y tenemos debilidades. Y debido a eso, Señor, debemos de vivir una constante comunión contigo para no permitir que la duda crezca y así no dejar que mi fe, Señor, se debilite. Por favor, bendito Dios, ayuda a nuestra fe. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Aumenta nuestra fe, Señor. Por favor, Padre, si algún hermano estás pasando por alguna circunstancia difícil y donde la duda esté acechando, te ruego, Padre, por favor, que lo fortalezcas. Que lo fortalezcas en medio, Señor, de su lucha. Y que él pueda mirar, Señor, y en el fondo de su corazón, él pueda acudir a tu palabra, consultar a tu palabra, ir a ti, para que su fe, Señor, pueda ser fortalecida de nuevo. Gracias por esta noche, Señor. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra sea para ti, Padre. Que no solamente sean palabras, Señor, lo que hablamos hoy, sino que también pongamos en práctica, Señor, lo escuchado hoy. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos de los hermanos.